excelente. Entonces, Excelente. ahí les pasé el PDF y ahí está la información. Igual vamos a hablar ahí por la mitad o casi finalizando la clase sobre eso, solo para confirmar las personas y tal vez nos reunimos o hablamos en el chat al respecto durante la Está semana. bien. Excelente, gracias hermano. Bueno, vamos a continuar con la lección de esta noche. Es la lección número 3 que dejamos ya iniciada la semana pasada sobre los nombres de Dios. Nos quedamos en la presentación 4 si no me equivoco. Ujú. Hablamos un poco sobre este tema de la perspectiva profética, pero ya lo pasamos, era con respecto a los nombres. Entonces los nombres de Dios son equivalentes a la expresión de la esencia y carácter y personalidad de Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos esos nombres, la cual la misma palabra de Dios, la misma Biblia, da testimonio de quién es Dios, de su carácter, de su personalidad. Eh, Nos habla mucho de él, pues, porque el tema de los nombres, como vimos en la clase anterior, era un tema bastante importante para las personas del Antiguo Testamento, de tiempos antiguos, para el pueblo de Israel, porque de alguna forma pues daba a entender cuál iba a ser su ministerio, su trabajo, algo profético sobre la persona. Y en fin, había muchas cosas que son bien interesantes que ahora pues nos da a entender quién es Dios desde el Antiguo Testamento. Buenas noches, bienvenido hermano Darío. Buenas noches. Buenas. Entonces, se manifiesta tal como quiere ser conocido por sus criaturas. Recordemos que la Biblia, el Antiguo Testamento, es palabra de Dios también. Entonces, al ser palabra de Dios, a ser inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que esos autores, más de 44 se dicen autores de la Biblia, los que han escrito por inspiración del Espíritu Santo, han puesto esos nombres o esos títulos de Dios precisamente para que lo conozcamos más, para que veamos quién es Él. Entonces es bastante importante. Todo lo que se puede conocer acerca de Dios por virtud de su autorrevelación, o sea, la Biblia, lo que nos dice en su palabra, la escritura lo llama el nombre de Dios. Entonces vamos a ver algunos detalles, algunos nombres, primero del Antiguo Testamento, nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Quizás el primero que aparece en Génesis 1.1 es Elohim, que quiere significar o se traduce como muy poderoso. El vocablo Elohim es un sustantivo hebreo común masculino plural. Y esto es interesante que sea plural porque ahí mismo nos da a entender la pluralidad de Dios, que Dios no es un, o sea, se muestra la Trinidad pues en Dios en ese aspecto. Es uno en tres personas. Entonces el hecho que la palabra sea plural da a entender que son por lo menos más de uno, ¿verdad? Pero al fin y al cabo Dios es uno, ¿verdad? Lo que pasa es que es en tres personas. Entonces es la parte confusa, pero al fin y al cabo desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 1.1 nos da a entender eso, que Dios es plural. En esta primera acepción ha sido siempre traducido en nuestra Biblia como Dios. Elohim es un equivalente entonces de nuestra traducción de Dios y se aplica a aquel que es objeto de adoración indistintamente como Dios de la creación, dado en Génesis 1.1, o como Dios de Israel en Éxodo 3.15, que lo vamos a ver rápidamente. Quiero ver a dónde está. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nos vamos al original en una Biblia interlineal que tiene Reina Valera y su original que es en hebreo, vamos a ir a Génesis 1.1. Cuando menciono que es interlineal es porque tiene tanto la parte traducida, por así decirlo, como es hebreo se lee de derecha a izquierda, y la parte de arriba aquí está el original que es en hebreo, según los pergaminos y todo lo que se tiene actualmente sobre la palabra de Dios. Entonces dice, en principio creó Dios, y aquí está la palabra, el nombre, Dios, los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces veamos este nombre
aquí lo dice, sustantivo masculino plural absoluto. Este es como la escritura en hebreo de cómo sería. Y según el diccionario de hebreo Strong, uno que es de los más famosos en- en los estudios teológicos, pues es un diccionario bastante fiable, es el número 430. Se pronuncia Elohim, Elohim. Y bueno, en otras ubicaciones de la palabra, dependiendo del contexto, también se puede traducir como ángeles, pero bueno, aquí está la pronunciación, es Elohim, derivación del plural 433, tendríamos que entrar ahí, que creo que es el Eloah, pero bueno, no vamos a ver esa parte ahorita. La definición general, genérica de la palabra, o sea, en el hebreo pues mucho depende del contexto, de las palabras que están antes, después, etcétera. Entonces aquí pues esta es una definición general. Dios es en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios supremo, que es el caso de Génesis 1.1. Ocasionalmente se aplica como forma de deferente a magistrados. Vamos a ver que hay un texto bíblico en Salmos que dice: vosotros sois dioses. Ahí en ese aspecto, en esa parte, pues se habla también de Elohim. Entonces, tratándose o hablando de seres humanos, ¿verdad? Aunque en el mismo contexto de ese salmo da a entender de que como humanos vamos a morir, o sea que no es que seamos dioses realmente, ¿verdad? Sino que tenemos ciertas características, ciertos atributos, como lo vimos en clases anteriores, comunicables de Dios, o sea que hay personas que están en autoridad, que tienen la potestad de hacer juicio en esta tierra. Entonces, de hecho, por aquí una de las definiciones según Reina Valera es juez también, porque viene siendo eso, una figura de autoridad. Obviamente depende del contexto, ¿verdad? Pero eh, normalmente, para hacer referencia a Dios en el Antiguo Testamento, normalmente Elohim es eso, ¿verdad? Dios. Entonces también está Éxodo capítulo 3 versículo 15. Dice: además dijo Dios a Moisés. Aquí es, la palabra Dios es Elohim. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, en este caso es el Señor, ¿verdad? Yahweh, eso lo vamos a ver más adelante, o Yahvé, el Dios de vuestros padres. Dios, esta palabra es Elohim. Si nos fuéramos aquí a la Biblia interlineal, veríamos que es la misma palabra, la 430 del diccionario hebreo Strong. El Dios de Abraham, nuevamente, la palabra Elohim, el nombre Elohim. Dios de Isaac y Dios de Jacob, igual. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Entonces ahí vemos claramente el nombre Elohim en varias ocasiones en este texto bíblico. Ah, bueno, el otro nombre que vamos a ver es Yahvé o Yahweh, dependiendo si es español o inglés, ¿verdad? Respectivamente. Que en Reina Valera 1960 se tradujo como Jehová, pero realmente actualmente muchos estudiosos han llegado a la conclusión que no fue la mejor manera de traducir el nombre. Este se le conoce como el tetragramatón. Son las cuatro letras, no tiene vocales, son consonantes del nombre hebreo de Dios, o sea, obviamente traducido, ¿verdad? Ya sea al español o en inglés, pues son cuatro consonantes hebreas. La, la transcripción, cuatro consonantes hebreas. Entonces, eh, si uno lo lee en inglés, estas letras se, se oye como algo así como Jehová, hey, algo así. Entonces, de por ahí fue que se hizo una transliteración y bueno, se llegaron a la conclusión que tendría que ser Jehová. Entonces de ahí vino la palabra Jehová, pero no es la mejor forma de traducirlo. Entonces por eso es que las versiones más actuales de la Biblia, además de que tratan de ser parecidos a los judíos en ese sentido de que es un nombre sagrado y no tendría que estar como usándose en vano. Entonces, y como no sabemos exactamente la pronunciación como tendría que ser, porque al paso del tiempo pues se fue perdiendo
eh, realmente la forma de cómo se tendría que decir. Los judíos dicen que saben cómo es, pero realmente no están del todo seguros al 100%, pero igual. Este, la cuestión es de que las nuevas versiones colocan como Señor en mayúscula, todo en mayúsculas, como para dar a entender de que allí está el tetragramatón. Que se conforma entonces estas letras en el nombre propio de Dios de Israel. Es la traducción de un nombre para los judíos, que para los judíos es prohibido, en virtud de para los judíos es impronunciable, y además que no tiene vocales, diciendo en su lugar Adonai, o simplemente Hashem, que Hashem es como decir el nombre. O sea, ellos no hacen referencia directa al nombre propio de Dios, sino que ellos dicen el Eterno, por ejemplo, o Adonai, que quiere significar Señor, eso lo vamos a ver más adelante, o, o Elohim, u otro nombre, ¿verdad? Ahí vamos a ver varios nombres que aparecen también aquí en el material de avance. Muy probable que este inefable nombre pueda pronunciarse como Yahvé en español. En su sentido primario, YHWH significa el que existe en sí mismo. O sea, nos muestra o nos da a entender la autoexistencia de Dios. O sea, Dios no fue creado por nadie, sino que Dios es Dios, ¿verdad? Simplemente Dios es. Y así tiene que ser porque um, es la única forma para que exista algo, ¿verdad? Que haya una causa final, que en esta causa final pues es el poder de Dios que quiso hacer esta creación, este universo. Entonces la mano de Él es el que hizo todas las cosas, pues, y ahí está el origen de todo, ¿verdad? Del tiempo inclusive, porque Él vive o habita en la eternidad, como vimos en los atributos de Dios. Literalmente significa el que es lo que Él es. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. El eterno yo soy, también en Juan capítulo 8, versículo 58. Aquí está un ejemplo de eso de Éxodo 3:15 en la nota al pie, en la versión Reina Valera 1960 dice: el nombre Jehová representa el nombre divino YHWH. A veces se pone V, pero es cuando es una traducción al español. Cuando es una traducción en inglés, generalmente le ponen la W. Pero bueno, que aquí se relaciona con el verbo allá o ser. Si nosotros nos vamos al original, vamos a ver que hace referencia a eso, allá. Bueno, Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. De aquí viene el tetragramatón, de aquí viene Jehová, por así decirlo. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y ese yo soy, pues, no es que Moisés estaba diciendo o estaba haciéndose referencia a él mismo, ¿verdad? Sino que estaba haciendo referencia efectivamente en la forma en cómo Dios se presentó ante Moisés y cómo se quiso presentar ante los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Israel. Entonces ahí vemos esa autoexistencia de Dios en su propio nombre. Luego tenemos Juan capítulo 8 versículo 58. Esto, acordémonos que en el Nuevo Testamento, pues, bueno, el idioma era diferente. En ese tiempo escribían y hablaban bastante el griego koiné. Entonces, este texto, los originales que tenemos, están en griego. Entonces, no es que esté la palabra exactamente igual, sino es una traducción, ¿verdad? Entonces, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este yo soy, hay personas que dicen: ahí se está haciendo referencia al nombre propio de Dios, yo soy. Y efectivamente hay otro momento en el Nuevo Testamento, en el ministerio del Señor Jesús, en donde llegó la turba con Judas Iscariote ante Jesús y lo estaban buscando a él, ¿verdad? Entonces, ¿a quién buscan?, les dice. Y entonces ellos le dijeron que a Jesús. Y él dijo: yo soy. Y cuando dijo eso, todos se hicieron como para atrás, o se cayeron, no me acuerdo, como que se desvanecieron o algo así. Entonces ahí probablemente también tiene que ver con ese contexto del nombre. Pero bueno, el punto ahí es de que
hay una relación, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Con respecto a Dios como tal y la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, que es Dios también. Luego tenemos el nombre El Shaddai, que significa o se traduce como Dios Todopoderoso o Dios Omnipotente, o sea, el que todo lo puede. La palabra El, que es el primero que aparece, significa el que es fuerte o poderoso. El calificativo Shaddai se compone de la palabra hebrea Shad, que quiere significar el pecho, hablando de un pecho de la mujer, el pecho materno. Permítame. Buenas noches, bienvenida hermana Rebeca. Bien, entonces dice que de manera invariable se usa con referencia al pecho femenino. Hay un ejemplo ahí en Génesis capítulo 49, versículo 25. Y del contexto es posible inferir el pecho materno. Permítanme. Buenas noches, hermana Alejandra, bienvenida. Luego continúa el material, dice, Dios es Shaddai porque Él nutre. Buenas noches, hermana, sí. Él nutre y da poder y en un sentido más amplio es el que satisface y se derrama a sí mismo en la vida del creyente. Bien, entonces, ah, entonces, vaya, aquí es un símbolo, ¿verdad? No es que, porque hay por ahí, no me acuerdo quién fue, Ana Maldonado creo que fue, que se dice ser profetisa, eh, que son de esos, ¿qué? Iglesias, de esas personas que creen profecías y que creen y bueno, y ellos son de ese tipo de personas que inclusive Guillermo Maldonado se dice ser apóstol y un montón de cosas bien extrañas, ¿verdad? La cosa que ellos se divorciaron y bueno, cada uno agarró por su lado y bueno, la cosa que ella hacía mención de eso, de que o infería de alguna forma que Dios es mujer, pero no es, eso es herejía totalmente, ¿verdad? Dios siempre se ha presentado de forma masculino, como eh, Dios Padre. El Señor Jesús vino, se encarnó como Jesús, como un hombre. Entonces, bueno, pero aquí el punto es de que lo vemos de una forma figurada, o sea, obviamente para un recién nacido, para un bebé, todo lo que necesita de alimento, lo que necesita para vivir prácticamente en esa etapa de su vida es los pechos de la mamá, ¿verdad? Ese alimento. Entonces, bueno, por ese lado es que se tiene que ver, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, y podemos ver el texto bíblico donde hace referencia, Génesis, quiero ver, Génesis capítulo 29, 49, perdón, versículo 25. Eh, Buenas noches. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. O sea, vemos que es una forma de bendecir, de desearle el bien de Dios a alguien. Entonces se tiene que ver de una forma simbólica en este caso, ¿verdad? Permítame. Buenas noches, bienvenida hermana Alejandra. Hola hermano, buenas noches. Buenas. Ok. Bueno, entonces ese es el nombre El Shaddai. Luego tenemos el otro nombre de Dios en el Antiguo Testamento llamado el Elión, que se traduce como Dios altísimo. Altísimo, o sea, algo que está más alto todavía de lo que consideramos nosotros alto. De hecho, era bien conocido eso, que Dios estaba en los cielos, y así cielos en plural. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es trascendente e inmanente, como lo vimos en los atributos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, la primera mención de este nombre define a YHVH como Elión, el poseedor de los cielos y la tierra. No solamente como poseedor, sino dueño más bien. Como es el creador, él es el dueño de los cielos y la tierra.
en Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 24. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y aquí está el nombre, Dios Altísimo, Elión, sacó pan y vino, una referencia a la Santa Cena de alguna forma, ¿verdad? De hecho, Melquisedec no es que sea eh, el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad preencarnado, no, sino que es más bien una figura, representa más bien al Señor Jesús. Obviamente en el futuro, ¿verdad? O sea, es una profecía. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, nuevamente Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, luego de el nombre Dios Altísimo hace referencia al hecho de que es el Señor creador de los cielos y la tierra. Entonces, al ser altísimo, Él tiene como la potestad de hacer lo que quiera con su creación, ¿verdad? Es como esa figura de que alguien está en lo alto y tiene toda la materia prima en su mano, ¿verdad? Y puede hacer todo lo que Él quiera. Entonces, Él hace el cielo y la tierra y está Él por encima de todo, ¿verdad? Entonces, más o menos es la figura. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey, bueno, y ahí continúa la historia y bueno, hace referencia a eso, a Dios Altísimo. El Elión, perdón, tiene y ejerce autoridad en ambas esferas, es decir, en el cielo y en la tierra. He aquí algunos pasajes que registran su autoridad celestial. Y aquí hay un montón de pasajes, no lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero vamos a ver algunos. Digamos Daniel capítulo 4 versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Ahí vemos la potestad que tiene Dios, la soberanía sobre lo que está en los cielos. Y hablando de los cielos, bueno, en este caso el ejército del cielo hace referencia a lo espiritual, lo celestial, como lo que está aquí en la tierra, haciendo referencia al plano terrenal aquí de nuestro universo, ¿verdad? Habitantes de la tierra, dice. Ah, y en los habitantes de las tierras, o sea, Él hace su voluntad tanto en los cielos como en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Efectivamente, Dios es soberano, es omnipotente, Él tiene potestad sobre su creación. Nosotros somos como vasos de barro, Él puede hacer lo que necesita, lo que quiere hacer con esos vasos y pues nadie le puede decir qué haces, Él sabe lo que hace. Entonces nosotros somos los que muchas veces queremos adivinar o queremos saber qué es lo que Dios está haciendo, pero nuestra mente limitada y finita pues no nos permite llegar a tanto, ¿verdad? Pero bueno, otro pasaje está en Daniel capítulo... Bueno, y algo curioso de este texto bíblico, de este capítulo, es que esto no lo está diciendo el profeta Daniel. Esto prácticamente es un extracto de una carta que hizo Nabucodonosor. Entonces imagínense, un rey pagano que, bueno, él pasó por 7 tiempos, me parece, que fue como una bestia, porque él se exaltó, se enorgulleció, dijo que no es esta la Babilonia que yo he formado, y o sea, se hizo soberbio, ¿verdad? Y a Dios no le gustó para nada eso, pues lo hizo como un animal así, ¿verdad? Que comía pasto por 7 tiempos, se dice que son 7 años, y luego reconoció su bajeza y reconoció al Dios de los cielos. Obviamente él tal vez tenía distorsionado quién era realmente Dios, pero por lo menos en esta carta, en donde hace referencia el libro de Daniel, pues da a entender que tal vez no lo comprendía bien o no tenía la concepción judía de quién era Dios, pero sí comprendió perfectamente su soberanía. Porque imagínense de qué forma él escribió o dio testimonio de quién era Dios, que hacía su voluntad tanto en los cielos como en la tierra y nadie le puede decir qué hace. Y más adelante en el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Imagínense, ¿verdad? Un rey pagano, un rey que le hizo tanto mal al pueblo
de Israel. Bueno, tal vez no él, bueno, parece ser que sí, él fue el que hizo ¿cómo se llama? Que mandó a hacer lo de la destrucción de Jerusalén y todo eso, ¿verdad? Pero no estoy seguro si fue él o el antecesor, o no recuerdo. Pero el punto es de que estamos hablando de un pueblo pagano, estamos hablando de Babilonia, ¿verdad? Un rey déspota, un rey soberbio, eh, y pues él reconoció a Dios en este aspecto y nos habla de su soberanía. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no tiene control de todo, ¿verdad? Al fin y al cabo hasta este tipo de personas lo reconocen, ¿verdad? Porque, bueno, tuvo que vivir esa etapa de su vida de ser como una bestia, ¿verdad? Haberse humillado. Y pues Dios lo puso otra vez en su puesto, una vez pasaron los 7 años, ¿verdad? Y dio testimonio de Dios en este aspecto. Entonces aquí lo que queremos rescatar también, pues obviamente es la parte que Dios es soberano en los cielos como en la tierra, en todas las obras que Él ha hecho, pues Él es soberano, Él es Dios. Está también Isaías capítulo 14, versículos del 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, por cierto, este pasaje hace referencia, este capítulo hace referencia es un juicio al rey de Babilonia, probablemente el mismo Nabucodonosor o, no, o los posteriores, ¿verdad? De él, eh, porque hubieron varios, entiendo yo, según la historia, pero bueno, aquí hace referencia al rey de Babilonia. Hay muchos teólogos, muchos que estudian la Biblia, que están de acuerdo de que se habla de Satanás en este pasaje, no del todo del rey de Babilonia, pero yo me quedo un poco neutro en ese sentido, pues porque sí se hace mención al rey de Babilonia. Entonces, que así fue la situación con Satanás no lo podría asegurar porque Dios, o sea, hizo todas las cosas, inclusive hizo Satanás, pues, o sea, que él sí quiso rebelar contra Dios, se oye un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios iba a permitir eso? Pero bueno, o sea como sea, no vamos a hablar sobre ese detalle, ¿verdad? Pero bueno, este pasaje es como que hace referencia a Satanás, ¿verdad? Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y aquí vemos la palabra Altísimo, el nombre, que tiene que ver con el Elión también. Y bueno, por cuestión de tiempo, pues nos vamos a saltar los demás pasajes, son un montón. Está Deuteronomio 32:8, Salmo 9:2-5, etc. El otro nombre que vamos a estudiar es el Olam, que quiere significar Dios eterno. En general, el término hebreo Olam se usa para expresar un periodo de tiempo indefinido o el concepto eterno de las acciones de Dios. Y aquí está un ejemplo, en Salmo capítulo 90, versículo 2, dice, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Este versículo lo vimos cuando estábamos hablando de la eternidad, bueno, que Dios es eterno, esa perfección de Dios. Entonces, efectivamente de eso nos habla, que Dios es eterno. Luego está el otro nombre, Elohim Yishenu, no sé si se pronuncia así, Dios de nuestra salvación. Eh, es así tal cual. Y bueno, ahí en el material de avance no está el texto bíblico al que hace referencia, yo anoté uno por aquí. Quiero ver, creo que casi al final. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 35, dice, y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Creo que no era este, quiero ver. Sí. Sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Y eso es lo que quiere significar esto, Dios de nuestra salvación. O sea, las palabras se cambian un poco, ¿verdad? Pero ese es el sentido, de que Dios es nuestro Salvador. Y efectivamente el Señor Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad?
Entonces desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que quien salva es Dios. No es que nosotros nos salvamos a nosotros mismos, ¿verdad? Sino que es Dios al fin y al cabo quien nos salva. Ah, Luego tenemos el otro nombre que es Yahvé Sebaot, Señor de los ejércitos, que este es como bastante común verlo en el Antiguo Testamento también. Sebaot, creo que algo así se pronuncia, significa simplemente hueste o es huestes, pero se refiere especialmente a batallas o servicio, o sea, hablando de un ejército. Estas dos ideas van juntas en el uso corriente del título. YHWH es entonces el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, este es el nombre de Yahvé en su manifestación de poder, y que según el testimonio de la escritura, Yahvé Sebaot es realzado como el rey. Vamos a leer el Salmo capítulo 24. Bueno, Salmo capítulo 24 versículo 10. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Selah, que una pausa, un tiempo ahí. Ahí se hace referencia a Jehová de los ejércitos. Ahí es Yahvé Sebaot. Otro nombre de Dios está, y este es bastante famoso también, Yahvé Jireh, o Jehová proveerá. Entonces, el contexto más famoso, más clásico sobre este nombre es cuando Abraham llevó a su hijo Isaac, el de la promesa, hacia un monte porque Dios le había dicho que lo tenía que sacrificar. Eh, entonces, bueno, quedó desconcertado seguramente Abraham porque pues sí, Dios le había dado esa promesa de que iba a tener una descendencia, que iba a tener al hijo de la promesa que es Isaac, y le había dicho eso, ¿verdad? Entonces él quedó así un poco extrañado, pero de alguna forma él también sabía de que Dios es todopoderoso y podía resucitarlo de los muertos. O sea, él por eso es que obedeció, pues, y por eso es que Abraham es el padre de la fe, porque él creyó a Dios, y eso le fue contado como justicia, así como dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la salvación es por fe desde el Antiguo Testamento. Y bueno, cuando Isaac le preguntó a su padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea que Isaac, pues sí, ya tenía una edad suficiente como para analizar la situación, ¿verdad? Iban a hacer un sacrificio, habían dejado a los siervos allá abajo, ¿verdad? Por así decirlo, y solo llevaban la leña, el fuego, y iban ellos dos, ¿verdad? O sea, como que sospechó algo, ¿verdad? Que algo estaba mal ahí. Entonces Abraham le aseguró a su hijo que Dios proveerá de uno, de alguna u otra forma. Él no sabía lo que Dios iba a hacer específicamente, pero él iba a cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Eso lo vemos en Génesis capítulo 22, versículos del 7 al 8. Después de ver la mano de Dios proveer un sustituto, que bueno, por las escrituras, el contexto, el capítulo, pues sabemos que había un carnero, me parece, enredado en un zarzal de la cabeza. Eh, entonces, ese fue el sustituto y ese fue el sacrificio que hizo Abraham, porque Dios lo detuvo en el momento que lo iba a sacrificar, le dijo que se detuviera y le mostró a dónde estaba ese carnero, ese o cabrito, no me acuerdo. Que por cierto es tipo y sombra del Señor Jesús, porque efectivamente el zarzal es algo parecido a la corona de espinas que le pusieron al Señor Jesucristo. La figura es idéntico, ¿verdad? El cordero sin manchas, el sacrificio ahí estaba, enredado en su cabeza en un zarzal, ¿verdad? Así como el Señor Jesús fue sacrificado, fue crucificado, y le pusieron una corona de espinas, ¿verdad? En su cabeza. Pero bueno, uh, el anciano llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa Jehová proveerá. Bueno, el texto bíblico es un poco amplio, no lo vamos a leer todo por obvias razones de tiempo, pero quiero ver. Quiero ver.
Aquí está en Génesis 20, capítulo 22, versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Por cierto, ese monte, lástima que no lo investigué bien, pero ese monte, o sea, tiene un significado, ¿verdad? No sé si es donde, no sé si era el monte del templo, donde estuvo más adelante, o no sé si era el monte en eh, donde fue la visión de la escalera de Jacob. No me recuerdo, pero este monte es, o sea, tiene otra participación más adelante o no sé si es donde murió Cristo, pero bueno, ahí se los dejo de tarea, esa curiosidad, ¿verdad? Que ese monte no es casual, esta historia en el Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos con el otro nombre, Yahvé Rafa, Jehová tu sanador. En el desierto Dios se reveló como el sanador de los que le escuchen y obedezcan. Ahí podemos ver varios ejemplos, bueno, en la serpiente de bronce, entre las plagas que mandó Dios a Egipto, el pueblo de Israel pues no se enfermó, ¿verdad? Estuvo protegido. El tema de Dios sanador aparece en numerosos textos, en Éxodo 15:26, Deuteronomio 7:15, Deuteronomio 32:39 y así, ¿verdad? Hay varios textos, no los vamos a leer todos, pero vamos a leer algunos. Y se refiere tanto a la curación de las enfermedades físicas como al perdón de los pecados. Ahí podemos hacer un paralelismo con el Nuevo Testamento, en donde hace esa asociación entre la sanación del cuerpo, pero también la salvación de las almas. Entonces, y la salvación en el pleno sentido del término. En Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32. Vamos a leer algunos pasajes. Quiero ver Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y ahí está el nombre, ¿verdad? Jehová tu sanador, Yahvé Rafa. Entonces aquí está claramente, obviamente este texto pues hace referencia al antiguo pacto. El antiguo pacto pues parecía ser a nivel de obra, ¿verdad? Que se tenía que cumplir a cabalidad y de esa forma iba a ser bendecido el pueblo de Israel. Al fin y al cabo la salvación siempre fue por fe, porque no todo el que era israelita como tal. No todos los descendientes de Abraham eran parte del pueblo de Dios. Muchos de ellos fueron desobedientes. Pero hay muchos que reconocieron su bajeza, reconocieron que no podían cumplir todos esos mandamientos, estatutos, y pues tenían que confiar en Dios, en que Dios iba a hacer algo por ellos, en que Dios era poderoso como para salvarlo, y muchos pues fueron salvos del Antiguo Testamento por ese reconocimiento. Ahora, no podemos dar todos los argumentos respectivos, ¿verdad? Tendríamos que estudiar el Nuevo Testamento y ver el paralelismo con el Antiguo, pero bueno, nos enseña el Nuevo Testamento, nos interpreta el Nuevo Testamento, que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de todo lo que hizo el Señor Jesucristo y de esa salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús que vino en ese tiempo, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Quiero ver, vamos a leer otro texto. Deuteronomio capítulo 7, versículo 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Quiero ver. Quiero ver, Jehová los sustentará. Vamos a leer este último texto de Lucas capítulo 5 versículos del 31 al 32. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, con esa analogía hace un paralelismo, les da a entender algo espiritual. Dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Y bueno, el apóstol Pablo lo dijo bien claramente y de hecho es un salmo también. Hay dos salmos en donde hace referencia a eso, que no hay justo ni aún uno. Entonces aquel que se dice ser justo, aquel que se dice ser sano, por así decirlo, sano del pecado, es mentiroso, dice en Santiago, me parece, ¿verdad? Que porque todos pecamos, todos tenemos cola que nos pateen, ¿verdad? Entonces nadie se puede salvar por sus propios méritos, por su propia justicia. Por eso era necesario que el Señor Jesús viniera para poder satisfacer la justicia de Dios. Entonces aquellos que no reconocían su pecaminosidad, no reconocían que, pues sí, que no podían salvarse a sí mismos por sus obras, por su justicia, son los que se consideraban como sanos y no llegaban al sanador que es el Señor Jesús. Solo que en este caso no solamente era una sanación física, porque él sí sanó a muchas personas, pero él que si quería darle énfasis en este texto bíblico a la salvación del alma. Entonces por eso dice, no he venido a llamar justos. ¿Por qué? Porque no hay justo ni a un uno, ¿verdad? Sino a pecadores al arrepentimiento. No hay peor ciego que no quiera ver, ¿verdad? El que considera que es justo y pues no necesita de un salvador, pues bueno, el Señor Jesús no vino para esas personas, ¿verdad? Entonces debemos nosotros ser humildes y reconocer que somos pecadores, pues, y que ahí pues por gracias que somos salvos y pues ahora que tenemos el Espíritu Santo ya podemos andar en novedad de vida y tenemos las herramientas para poder ser más piadosos, ¿verdad? Tal vez no de una forma perfecta, pero sí lo intentamos y de una forma genuina intentamos hacer la voluntad de Dios y pues Dios es bueno y prepara las obras de antemano para que andemos en ellas, ¿verdad? Esas buenas obras y nos da el Espíritu para que podamos nosotros abundar en los frutos de una forma colaborativa. El Espíritu Santo nos ayuda y pues nosotros colaboramos también para poder andar en sus caminos. Pero bueno, eso es otro tema que no viene ahorita. Otro nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Yahvé Nisi, que significa que Jehová es mi bandera o estandarte. En los tiempos antiguos, y tal vez no tan antiguos, tal vez unos cientos de años antes, era muy común tener como un estandarte en el contexto de una guerra, que tenían como unas varas, que tenían como una bandera o algo que representaba a esa nación, a ese ejército. Entonces de alguna forma era como algo que daba orgullo, algo que daba hasta de alguna forma miedo al oponente, ¿verdad? Al ver ahí vienen los X, ¿verdad? Tales o algo. Entonces esta figura pues se usa para dar a entender algo. Dice, después de la derrota de Amalek, cuando salieron de Egipto, del pueblo de Israel, ellos se encontraron con los amalecitas y ellos pues no tuvieron compasión de ellos, a pesar de que tienen algún tipo de parentesco eh, en la línea genealógica, ¿verdad? De los orígenes de los pueblos. Pero ellos pues no quisieron, o sea, estaban enemistados con ellos y querían derrotarlos, ¿verdad? Entonces, pero Dios los ayudó. En ese contexto, pues Moisés levantó los brazos y fue ayudado quiero ver, por Josué y Ur, me parece. Que él, cada vez que tenía los brazos extendidos, o sea, alzados, ¿verdad? El pueblo de Israel ganaba, estaba como ganando, sometiendo a los amalecitas y cuando los bajaba pues pasaba lo contrario. Entonces Moisés lo que hizo es tener los brazos extendidos y fue ayudado por Josué y Ur para que los mantuviera así levantados y se sentó sobre una piedra, ¿verdad? Muy probablemente de ahí viene la figura del estandarte, ¿verdad? Que obviamente no podían hacer una representación o una figura de Dios porque eso era idolatría. Estaba claro en la ley que le dio Dios a Moisés. No le gustaba el tema de la idolatría. Pero, sin embargo, Dios está en los cielos, entonces Él levanta los brazos. Entonces, es una forma simbólica, supongo yo, para hacer un estandarte. Los antiguos emplearon estandartes sobre los largos palos para dirigir las tropas en combate. Así Moisés reconoció que el Señor mismo era su libertador y capitán.
reconoció que si no fuera por Dios, ellos no podían hacer nada. Entonces, él tuvo ese conocimiento, ¿verdad? Ese término se relaciona con aquí sería milicia realmente de su pueblo. Los creyentes deben luchar contra sus enemigos espirituales, pero deben recordar también que luchan bajo la bandera del Señor y en el poder de su fuerza, como lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, que habla de la armadura de Dios. Y esa armadura no es nuestra, ¿verdad? Sino que es la armadura de Dios que nosotros debemos de ponernos, que tiene que ver con lo que el texto bíblico dice, ¿verdad? Que ya seguramente lo han estudiado, lo han leído. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pues, pero efectivamente, pues ahí, por el poder de su fuerza, es por ese poder que nosotros podemos salir victoriosos en estas batallas que ahora son batallas espirituales. Otro nombre de Dios del Antiguo Testamento es Yahvé Sidkenu, que no sé si lo pronuncié bien, Jehová justicia nuestra. En este nombre simbólico se resumen todos los bienes prometidos para los tiempos mesiánicos. La palabra hebrea traducida por justicia incluye las ideas de rectitud, justicia, salvación y liberación, lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 9 versículo 7, Miqueas capítulo 5 versículo 4. Ya lo vamos a leer, algunos de ellos. Se refiere a su fidelidad al pacto con su pueblo. La segunda idea tiene que ver con el actuar de Dios en justicia para colocarnos en una posición correcta con respecto a sí mismo. Sería profético. Aquí en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, o sea el Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Recordando ahorita la serpiente de bronce, lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Que por eso es que era una serpiente de bronce, porque el Señor Jesús pues se hizo pecado, lo hizo pecado Dios para que llevara el peso o nuestra carga, para que llevara todos nuestros pecados y le pagara el precio por nuestros pecados. Y continúa el texto, dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y bueno, entonces por eso es que por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? No por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Y esa justicia, esos actos buenos del Señor Jesús son imputados a nosotros, son dados a nosotros. Es decir, Dios nos proveyó la justicia suya por la obra de su Hijo en la cruz. Por eso es que la salvación desde el principio hasta el fin es de Dios. Y intervienen las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con su función en ese plan de salvación. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Bien, dado que tenemos que hablar sobre el viaje misionero, voy a ponerle una pausa y pues vamos a continuar la otra semana con la clase. Ahí solo quería preguntar, bueno, la información ya se las compartí en el WhatsApp. El objetivo del viaje misionero es ir a compartir, celebrar el Día de las Madres allá en la iglesia Siquem, que está en Sonsonate, que es en donde está apoyando en el pastorado el pastor, valga la redundancia, Milton. Bueno, entonces ahí están los objetivos. Ahí está el lugar específico, algunas fotos. Y aquí está el programa. Inicia a las 7 a.m. para reunirnos en la iglesia Bautista Miramonte. 7:30 se pretende salir hacia Sonsonate. Ahí va a haber una logística de autos, de transporte. Creo que va a haber transporte porque van a ir otras personas, van a haber otros grupos de avance que van a ir. La idea es que a las 9 a.m. llegamos a la casa comunal. A las 10 iniciaría la evangelización casa por casa. A las 12 almorzaríamos. Entiendo que correrían los gastos por parte del Ministerio Avance. O sea, no ustedes, ¿verdad? Sino el ministerio como tal, del presupuesto.
Luego la preparación y logística de los stands. Y aquí es donde entramos nosotros, que cada equipo va a preparar su stand. Había hablado el hermano Roberto que son 8 principios, que son los que estamos estudiando ahorita. Entonces a nosotros nos corresponde el principio uno y el principio 2, que según me acuerdo yo, el principio uno era, ya les digo, era la salvación, creo. Quiero ver. Era salvación y el segundo, ajá, entonces son 8 principios, bueno, son 9 realmente, pero este, el primero es la salvación y el segundo principio es Jesucristo. Entonces, estos dos son los que a nosotros nos corresponden. ¿Qué lo que haríamos es como preparar un espacio en donde vamos a, en una cuestión de 5 o 10 minutos, me parece que dijo el hermano Roberto, nos íbamos a dividir en dos grupos, ¿verdad? En el grupo del principio uno y el grupo del principio 2. Entonces, 5 minutos, dicen. 5 minutos. Ajá, entonces tiene que Ujú. ser algo bien condensado, ¿verdad? Todo lo que, como un resumen de ese principio, se tiene que dar a conocer a las madres que lleguen por ahí. eh, y no sé, y ahí la creatividad de nosotros, ¿verdad? Por eso es que tendríamos que reunirnos, aparte de esta clase, para ponernos de acuerdo de qué vamos a hacer, si vamos a poner algún cartel, o se podría llevar un televisor con una computadora y poner una presentación, o podríamos, no sé, llevar chocolates o algo así, y dar una exposición y dar un tratado, un papel con un resumen del principio, no sé, o sea, ahí podemos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que coordinar y ponernos de acuerdo, saber quiénes son los que van a participar. Y bueno, después de se inicia la actividad, se finaliza y regresamos a San Salvador. Entiendo que no va a haber un culto. Entonces, en eso consiste este viaje misionero. Sería para el 13 de mayo. O sea que tenemos lo que resta de esta semana y la otra. Bueno, la otra ya sería el sábado, sería 13. Ah, sábado cae, ¿verdad? Yo pensaba que era domingo. Ups, ups. Quiero ver. Ajá, 13 de mayo, sábado. Bueno, no, ajá, Sí, es sábado, hermano. ajá, sí, 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 ajá, tengo que, ya voy a pedir permiso. Lo que pasa es que yo pensaba que era domingo, pero sí. Bueno, entonces, sí, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, tal vez no me pueden dar una respuesta ahorita, pero si me pueden escribir por el chat y confirmarme quiénes pueden eh, asistir a este viaje misionero, y así nos ponemos de acuerdo durante estos días a ver qué es lo que vamos a hacer. Para más detalles ahí está el PDF, pues, y cualquier cosa pues nos estamos comunicando. No sé si hay alguna pregunta o algo que quisieran compartir referente a la lección o lo que hemos hablado del viaje misionero.